amigos, bienvenidos a Qué Maravilla en la Cocina. En el día de hoy vamos a ir a hacer unas calabazas, algo que es muy popular, una tradición popular en los hogares estadounidenses. Y estamos hoy en una granja donde hemos ido a recoger calabazas. Si te gusta este episodio, no olvides suscribirte para ver más contenido como esto. Y ahora comencemos. Hoy hablaremos de esta tradición estadounidense de tallar calabazas y usarlas como linternas. ¿Sabes por qué lo hacen? En este video aprenderás un poco más sobre eso. Y también aprenderás a tallar una calabaza. Y la próxima semana, acompáñame. Iremos a visitar un laberinto de maíz. Así que activa la campanita y suscríbete para que no te pierdas otro episodio de Viaja, Come y Cocina con Qué Maravilla en la Cocina. Y ahora continuemos. Si no vives en los Estados Unidos, pero quizás estás familiarizado con las películas en las cuales las familias van a recoger calabazas, verás que esta es una tradición muy popular durante el otoño. A finales de septiembre y durante el mes de octubre es muy popular visitar a una granja para escoger la calabaza perfecta para ser tallada o pintada. ¿Pero sabes de dónde viene esta tradición? Cuentan que la tradición de tallar calabazas como linternas viene de los inmigrantes irlandeses que llegaron a los Estados Unidos hace mucho tiempo. Viene de una leyenda de un granjero llamado Jack. Sí, Jack the Lantern o Jack la Linterna. Quizás hayas escuchado esta leyenda o hayas visto también la película o el relato escrito por Washington Irving en 1820 de Sleepy Hollow, que hace referencia a un jinete sin cabeza. Bueno, pues esta leyenda consiste en un granjero que después de su muerte es condenado a vagar por el mundo. Cuenta la leyenda que Jack, mientras vagaba en la oscuridad, utilizaba un nabo para poder iluminarse. Los irlandeses que celebraban Halloween lo celebraban con pequeñas linternas en las entradas de sus casas para ahuyentar a los malos espíritus. Sin embargo, esto lo hacían con nabos que tallaban. Cuando llegan a América, a los Estados Unidos, los descendientes o inmigrantes irlandeses traen consigo sus tradiciones y este tipo de leyendas. Sin embargo, en Estados Unidos se utilizan las calabazas y hoy en día no se utilizan para ahuyentar los malos espíritus, sino como un adorno más para celebrar Halloween, como una diversión para los niños disfrazarse o para el otoño. Ahora quiero mostrarte cómo tallar una calabaza. Esta es mi segunda calabaza tallada. Mi primera inspirada en un dibujo. Puedes tener una plantilla o crear tu propio dibujo, pero si te gusta esta plantilla, puedes adquirirla completamente gratis en el enlace debajo de la descripción. Y ahora, quiero hablarte un poco más sobre este dibujo. Este dibujo fue inspirado en la artista mexicana Frida Kahlo.
Luego que tienes el dibujo, tienes que hacer una copia. Bueno, en este caso vas a adquirir la plantilla, la vas a pegar en la calabaza para que tengas una idea del tamaño o la proporción que te va a tomar el dibujo en la calabaza. Usa algún instrumento puntiagudo como una aguja, como un alfiler o como este que tengo yo para trazar las formas que vas a perforar en la calabaza. Vas a necesitar una cuchara o un instrumento como este y también un cuchillo para poder tallar y limpiar la calabaza por dentro. Antes de comenzar a tallar, tienes que hacer la perforación para poder poner la vela o cualquier iluminación que quieras tener. En mi caso, yo decidí usar la parte inferior de la calabaza y no la parte superior. Esto tiene ciertas ventajas. Puede durar un poco más la calabaza al mantener el tallo verde. Después de hacer la perforación de la calabaza, hay que sacar la pulpa y con ella las semillas. Con las semillas puedes tostarlas en el horno y hacer un rico aperitivo o una merienda para picar. Si te interesa la receta, deja un comentario abajo y haré un video para ti especialmente. Y ahora hay que limpiar el interior de la calabaza. A mí me gusta usar este instrumento que tiene unos dientitos alrededor, pero si no tienes uno como este, puedes adquirir o usar una cuchara normal. Ahora recuerda cubrir la superficie de trabajo. Y ahora viene la parte más divertida, darle vida a esta calabaza. Te recomiendo que utilices iluminación artificial. El problema de utilizar una vela es que se puede quemar el interior o crear demasiada humedad, lo que haría es que aceleraría el proceso de que se dañe la calabaza mucho más rápido. Espero que te haya gustado este video. Recuerda que si quieres que te dure esta calabaza, tienes que lavarla con una solución de 1 galón de agua y una cucharada o más o menos una tapita de Clorox.
para que dure un poco más. También puedes pasarle aceite vegetal o aceite de oliva en el interior. Y ahora, si te gustó este video, no olvides suscribirte. La próxima vez nos vamos a un laberinto. Recuerda dejar un comentario y bueno, nos vemos hasta la próxima. ¡Qué maravilla!